Aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la narración de San Mateo a un padre que tiene 2 hijos y que los invita a trabajar. También es muy interesante el mensaje que nos deja. En esta brevísima parábola salen a relucir 3 personajes: el papá, un hijo y el otro. Hablemos brevemente de cada uno de estos 3 para tratar de entender lo que nuestro Señor nos dice en esta parábola narrada por el evangelista San Mateo. Primero, el papá, el padre. Definitivamente que Jesús, en el Padre, se está refiriendo a Dios Padre que es el dueño del campo, el dueño de la mies, el dueño, el Señor del mundo. Sí, no solo es dueño, es también papá. Y Dios quiere que lo conozcas y que lo experimentes como Padre, el que te ha dado la vida, el que te brinda las oportunidades, el que te concede todo esto que tienes alrededor y todo lo que tienes en tu persona. Dios Padre te invita a trabajar para Él. Tu papá Dios te invita a trabajar por Él, ahí en tu familia, en la iglesia, en tu comunidad, en donde te encuentres, en donde trabajes. El Señor quiere que le trabajes a Él, que te esfuerces por vivir los valores de su reino en donde te encuentres, que vivas con verdad, con justicia, con amor, con paz. Esta es la forma como tu papá Dios, tu Padre Dios, te dice: hijo, hija, trabaja por mí, trabaja para mí, extiende mi reino en donde tú te encuentres. Tu Padre Celestial no solamente está para darte, Él también te pide y hay que corresponder ante tanto que nos da. Viene después la segunda persona o el segundo personaje de esta parábola. El primero, que cuando le dice su padre: hijo, ve a trabajar hoy en la viña, le responde: ya voy, Señor, pero no fue. ¿A quién o a quiénes representa este primer hijo de este hombre? Representa al que dice sí, pero no. Qué cierto es el refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho. Decir que sí, pero no hacerlo o no cumplirlo, se manifiesta en muchas maneras. Por ejemplo, cuando nosotros en teoría estamos de acuerdo con algo, y digo, yo estoy de acuerdo en que no se debe de robar, en que no hay que mentir,
Estoy de acuerdo en que se debe respetar a los padres. Nunca debemos hablar mal de los demás. Y estas cosas las creemos y las decimos y las platicamos y las predicamos. Sin embargo, en ocasiones no vivimos así. Es lo que se llama doble moral. Decir una cosa y hacer otra. No ser coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos. Es muy fácil opinar, es muy sencillo decir esto está bien o esto está mal, pero lo importante es hacerlo. Por eso dice el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que escucha la voz de mi Padre y la pone en práctica. Yo creo que este hijo del Evangelio te representa a ti y me representa a mí en todas esas ocasiones en las que fallamos a lo que creemos, a lo que decimos, en las que no somos coherentes. Y el segundo hijo hace exactamente lo contrario. Él le dice a su papá, no voy, pero se arrepintió y fue. ¿A quién o a quiénes representa? A nosotros, cuando le hemos dicho que no a Dios, en algo que nos pide, en nuestro comportamiento, en una encomienda, en una tarea, y después nos arrepentimos. Esta es la conversión, porque todos le fallamos a Dios, ya sea como el primer hijo o como el segundo, pero lo importante es rectificar. Este hombre con su ejemplo te invita a rectificar, a decir sí, en esto estoy fallando, en esto he fallado, pero debo de rectificar, debo de cambiar, debo de convertirme. Fallar es de humanos, reconocer es de sabios. Este hombre fue un sabio, el segundo hijo, porque reconoció que hizo mal al decirle a su papá que no iba a trabajar. Tú y yo también tenemos que reconocer cuando estamos haciendo mal, cuando hemos actuado mal. Esto nos hace grandes. El que se humilla será ensalzado. Humillar es decir, con humildad reconocer que he fallado y que debo de cambiar, que debo de tener una conversión, que si estoy haciendo esto, ahora debo de actuar de manera diferente. Y eso es lo que importa, el tomar conciencia de que estoy mal, reconocerlo y actuar en consecuencia. Para esto y para el primer hijo también, lo importante para todos nosotros es conocer cuál es la voluntad de Dios, decirle que sí la queremos poner en práctica, que sí la queremos vivir y aplicarla. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Tú lo sabes. Tu conciencia es esa bocinita que Dios ha puesto en tu interior, por medio de la cual Él te habla. Hazle caso a tu conciencia. Muchas veces es la voz de Dios, la voluntad de Dios. Las personas que te quieren bien, muchas veces son instrumentos de Dios para decirte lo que Él quiere de ti. La palabra que el Señor ha dado y que está escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es la oportunidad de oro para que tú conozcas su voluntad, como este pasaje del Evangelio, este pasaje bíblico. Las cosas que ves, los signos de los tiempos, a través de ellos Dios te dice tantas cosas. Tu oración, que consiste no nada más en hablarle a Dios, sino en escucharlo, ahí, en la oración, en el silencio, el Señor te llama, el Señor te habla, Él te dice lo que quiere. Y esta es la forma que nosotros tenemos para conocerlo, esta y muchas otras formas. Terminamos este momento de reflexión, lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. El que escucha sus palabras y las pone en práctica, se parece al que edifica su casa sobre roca. Vino la tormenta, cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos,
pero permaneció firme porque estaba construida sobre roca. Que así sea, que el Señor nos ayude a conocer su voluntad y a ponerla en práctica.